Bienvenidos a todos a los que participan hoy del evento Vistage LATAM Conversa, que abordará la temática Inteligencia Artificial, el nuevo copiloto en el día a día. Para quienes no conocen el formato del evento, les cuento que contaremos con una exposición y luego podrán escribir sus preguntas en función de cómo tengan el Zoom, si lo tienen en inglés, en Q&A, o en preguntas y respuestas en el caso que lo tengan en español. Y el expositor les responderá. Les pido que solo utilicen el chat por inconvenientes técnicos o consultas en general. Ahora les presento a nuestro expositor, invitado del día de hoy. Se trata de Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort Uruguay. Es presidente del directorio de Endeavor Uruguay e integra el directorio del LATU en forma honoraria. Bienvenido, Eduardo. Te cedo la palabra para que puedas comenzar. Bueno, muchas gracias, Laura. Buenos días para todos. Encantado de compartir este espacio con ustedes. Entiendo que es un tema que generó particular interés y creo que para todos en estos últimos meses ha sido sumamente relevante, ya sea para los que estamos más en el mundo técnico, como para los que estamos en cualquiera de los otros rubros, por un lado la curiosidad y el interés que ha presentado el tema de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa en particular. Y hablé creo que hasta ahora 20 segundos y todavía no hablé de ChatGPT a propósito, porque si bien vamos a hablar de ChatGPT, me parece importante y creo que va a ser útil para todos que situemos el concepto de inteligencia artificial generativa como un elemento aún de más alto nivel que ChatGPT. Pero pongámonos en tema. Entonces, para empezar, me parece importante situar el hecho de que la inteligencia artificial como tal es algo con lo que convivimos hace una cantidad de años, ya sea a través de distintas herramientas, productos y soluciones tecnológicas que utilizamos en el día a día, como nombres obvios, Netflix, Spotify, Uber, Twitter, Google, Siri o Alexa. Cada uno de estos productos o servicios tienen incorporado inteligencia artificial en distintos formatos. Algunos, por ejemplo, para poder recomendarnos contenido, otro, por ejemplo, para poder interpretar nuestra voz. Y es así que si lo miramos desde el punto de vista de la aplicación en los negocios o en las empresas, hay múltiples escenarios de inteligencia artificial que hoy también podríamos decir que son mainstream, es decir, que son parte del uso cotidiano de las empresas para llevar adelante sus negocios, como es el análisis y reconocimiento de imágenes, la clasificación de texto, los motores de recomendaciones, que es algo que cualquier sitio o plataforma de e-commerce que no tenga un motor de recomendaciones ya no es una ventaja competitiva, sino que el no tenerlo implica prácticamente quedar fuera del mercado en ese escenario. Los motores de optimización de precio, la detección de fraude en todo lo que sea el mundo financiero, o los modelos predictivos que aplican a cualquier tipo de negocio. Cada uno de estos escenarios son escenarios hoy de la vida real y de hecho muchos de estos, como decía, en algunos casos son ventajas competitivas, en algunos casos son parte del estándar para ser relevante en un mercado, en un sector o en una industria en particular. Ahora, ¿qué es lo nuevo cuando hablamos de inteligencia artificial hoy y por qué el boom que hemos visto en estos últimos meses? Bueno, cuando recordamos allá por noviembre del año pasado, surge ChatGPT y empezamos a leer cada vez más, por ejemplo, en medios y en medios no especializados, y empezó a ser tema de conversación en reuniones de familia y amigos. ChatGPT, ¿probaste esto? ¿Viste esto? Bueno, si introducimos brevemente qué es ChatGPT, probablemente todos utilizamos, muchos hemos probado o hemos visto la interfase en la cual yo puedo empezar y aquí armé un ejemplo muy sencillo con fin introductorio, donde yo puedo, a través de una interfaz que luce como un chat, lo cual hizo sumamente sencillo el acceso, porque obviamente todos estamos acostumbrados a utilizar diferentes aplicaciones de mensajería, desde el inicio del SMS hasta el WhatsApp, Facebook Messenger, etc., con lo cual la interfaz, la forma de comunicarnos a través de chat es algo que nos es muy natural a todos. Entonces, en este formato de chat, en el cual yo puedo a ChatGPT hacerle una pregunta o hacer un enunciado, darle una instrucción, y donde puedo decirle, bueno, aquí le dije, define inteligencia artificial para alguien que no es especialista en tecnología. O sea, no solamente le pedí algo, sino que le di contexto y le dije que es para alguien que no es especialista en tecnología.
Y ahí me da una definición, que no es el propósito de la conversación ahora leerla, pero me da una descripción. Es importante decir que esa descripción es lo que yo llamo aquí una creación, es decir, no es que fue a buscar en algún sitio web y trajo el primer párrafo de Wikipedia, no. Esto que me respondió es algo único que creó para darme la respuesta en base al enunciado o pregunta que yo había definido previamente. Con lo cual es una creación, insisto, pongo el énfasis en única, asociada a cuál es la instrucción. De hecho, esto hace, y esta es una pregunta que surge habitualmente, que si dos de nosotros le hacemos exactamente la misma pregunta, las respuestas van a ser algo distintas. Obviamente, el concepto de la respuesta va a ser igual en ambos, pero la va a elaborar de forma distinta en ambos casos. El siguiente aspecto, bien relevante para entender y visualizar ChatGPT, es el elemento contextual. Porque fíjense que yo en la segunda pregunta lo que le digo es, ¿cuál es su dependencia de los datos? Y cuando me responde, entiende que yo lo que le estoy preguntando es por la dependencia de los datos de la inteligencia artificial. O sea, entiende el contexto del cual venimos hablando. Entonces hablamos de que la forma de utilizarlo es a través de un chat, hablamos de que crea contenido único y hablamos de que tiene el contexto y mantiene el contexto de una conversación. Estos elementos fueron claves para lograr la rápida masificación de uso que logró ChatGPT. Esto obviamente acompañado de que crearse una cuenta y crearse una cuenta gratuita era sumamente sencillo. Entonces, si hay algo que hizo muy bien ChatGPT, es lograr la democratización del uso y acceso a esa plataforma y la viralización del uso y acceso en base a ser muy simple de utilizar, muy fácil de suscribirse para poder empezar a usarlo y al mismo tiempo tener una rápida muestra de valor en la interacción. Y ahora, por supuesto, que en unos minutos vamos a ver algunos ejemplos un poquito más detallados de cómo lo podemos utilizar. Entonces, ChatGPT, decíamos noviembre del año pasado, hace nada más que unos 5 meses atrás, tiene una explosión de uso. Probablemente todos leímos la estadística de los 5 millones de usuarios la primera semana, los 100 millones de usuarios activos a los 2 primeros meses. No me voy a detener en los números, pero claramente habla de una rápida masificación producto del fácil uso, de lo intuitivo, de la forma de utilizarlo y de el valor que provee en la interacción. Pero como decía al principio, me parece importante situar y definir la inteligencia artificial generativa, porque ChatGPT se sitúa dentro del contexto o dentro del sector de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es inteligencia artificial que tiene la capacidad de generar contenido original. ¿Se acuerdan que cuando vimos en el slide anterior de ChatGPT yo le decía que hizo una creación? Ese texto que creó lo creó específicamente para mí. Bueno, esa creación es este contenido original. La inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de generar nuevo contenido único, ya sea texto, imagen, código, audio o video, a partir de un conjunto de instrucciones. A ese conjunto de instrucciones, creo que es importante situar cómo se le llama prompt. Esa es la jerga, llamémosle, en el contexto de la inteligencia artificial generativa. Si volvemos un segundo para atrás, en el caso anterior, en el primer caso el prompt sería el define inteligencia artificial para alguien que no es especialista en la tecnología. En base a una instrucción genera una respuesta. Si yo a un sistema de inteligencia artificial generativa que sea capaz de generar imágenes, le digo habitación acogedora de una casa en el bosque al atardecer y realista, esto es lo que me genera. Este es un caso real que generé previamente a esta llamada. En base a ese prompt, me genera, en este caso, estas 4 imágenes. En unos minutos vamos a hablar de por qué estas imágenes y por qué estas 4 imágenes. Pero habiendo definido inteligencia artificial generativa y entendiendo que inteligencia artificial generativa es mucho más que ChatGPT y es mucho más que texto solamente, como dijimos, podemos estar hablando de generación de imágenes,
como es el ejemplo que estamos viendo aquí, o de generación de video, o generación de audio, o de generación de código, es decir, código de programación. Pero volvamos por unos minutos a ChatGPT para entender algunos escenarios relevantes, y sobre todo voy a intentar ahora mostrar y compartir con ustedes algunos escenarios que los invito a pensar, más allá del escenario en sí mismo que les voy a mostrar, los invito a pensar en el potencial que hay detrás del escenario, entendiendo qué es lo que está haciendo ChatGPT en cada uno de estos ejemplos que vamos a ver. Entonces, el primer ejemplo que quiero mostrarles, que los tengo previamente armados, el primer ejemplo que quiero mostrarles es lo que yo llamé de resumen y redacción. Fíjense que yo aquí le dije a ChatGPT, extraer, y por supuesto que no lo voy a leer todo, y algo que me parece importante decirles que no lo dije previamente es, van a tener luego los slides, y en los slides están los links de referencia a todo lo que vamos a ver, con lo cual, esto que voy a mostrar ahora, y que insisto, no lo voy a leer en detalle, sino que lo que voy a tratar de mostrar es la idea, luego ustedes van a tener los links para poder verlo en profundidad, y que van a tener los links junto con eso de todas las herramientas que vamos a ver durante la sesión. Pero entonces, volviendo, decía el primer ejemplo de resumen y redacción. Fíjense, le dije extraer los main takeaways de la siguiente entrevista. A propósito, combiné texto en inglés y en español, y es capaz de entender esa mezcla entre inglés y español, es capaz de entender cuál es el sentido de lo que le estoy pidiendo. De hecho, me respondió en español porque entendió que principalmente la pregunta o el pedido estaba en español, y me dice, lo siento, pero no me proporcionaste la transcripción. O sea, acá fue un poquito ansioso, porque yo le dije, quiero los takeaways de la entrevista, pero todavía no le pasé la entrevista. Entonces me dice, no, todavía no me pasaste la entrevista. Aquí lo que hice fue simplemente pegarle, o sea, hice un copy and paste, un copiar y pegar de una entrevista a Sam Altman, el CEO de OpenAI. Pegué la entrevista tal cual, todo lo que estoy recorriendo ahí, aquí es la entrevista que pegué, y aquí lo que me dice es, aquí están los principales aspectos a destacar de la entrevista de Sam Altman. Y me arma un conjunto de bullets que después los invito a que lo revisen para que vean el nivel de correctitud del resumen y de los takeaways en base a la entrevista. Entonces me arma ese resumen. Luego le dije, escribe 3 tweets para hacer promoción de la entrevista. Aquí me estoy poniendo en alguien del área de marketing. Le digo, dado una entrevista, por ejemplo, quiero que me automatice la generación de 3 tweets en base al contenido de la entrevista. Y aquí me genera los tweets. Pero fíjense que me los generó en inglés, porque dado que la entrevista está en inglés, me generó los tweets en inglés. Ahora le digo, los necesito en español. Fíjense que en esto de que los necesito o escribe los 3 tweets, vuelvo a enfatizar lo que comentamos antes de que está entendiendo todo el contexto previo de lo que veníamos hablando. Entendió todo el contexto de la conversación, generó los tweets en inglés, y acá lo que le estoy diciendo es, los necesito en español. Aquí me generó los 3 tweets en español. Fíjense que entiende que es un tweet, por lo cual le agrega un emoji para hacerlo más atractivo visualmente, le agrega los hashtags correspondientes para hacerlo más buscable y para darle más preferencia en la ordenación de Twitter, y al mismo tiempo me marca y me pone un espacio para decir, acá es donde deberías copiar el link a la entrevista. Con lo cual automaticé la generación del tweet. Ahora, un primer aspecto que quiero situar respecto a esto es, esto puede servirme como para copiar y utilizar el tweet literalmente, o puede servir como fuente de inspiración para, a partir de esto, decir, no, esto está buenísimo, pero esto me define o me resuelve el 80% de la definición del tweet. Después hay una parte que es donde yo le quiero poner mi touch personal, donde le quiero poner aspectos que tienen que ver con la cultura, de dónde lo voy a publicar, o aspectos que tienen que ver más con la forma con la que se comunica la empresa, con lo cual esto en algunos casos puede resolvernos el 100%, en otros casos lo que va a hacer es resolvernos el 80% de la creación, donde el otro 20% está en lo que nosotros le podemos agregar de personalización, de cultura, de empatía. Luego, fíjense que siguiendo le dije, ¿cómo sería la agenda para una presentación que incluya los contenidos de la entrevista? Y me creó la agenda, entendiendo nuevamente de qué se trataba la entrevista, entendiendo la temática, me arma una agenda. Luego le digo, escribe un mail de invitación para dicha presentación.
y escribe un mail en el cual me pone el asunto, donde me dice dónde debería sustituir el destinatario, me deja los espacios para sustituir fecha, hora y lugar, etcétera, etcétera. Con lo cual me precreó el mail para invitar a la presentación sobre los temas de la entrevista. Y luego le dije, escribe una serie de preguntas que el speaker de la presentación debería estar preparado para responder. Y me arma una serie de preguntas para el Q&A, y luego lo que le dije es, escribe un blog post de 500 caracteres que resuma la entrevista, por ejemplo, para utilizarlo también como parte de la promoción y de la comunicación. Ahora, ¿qué es lo que vimos hasta ahora en definitiva? Es cómo, dado una pieza de texto, en este caso la entrevista, cómo trabajé con esa pieza de texto para resumirla, para de esa pieza de texto hacer un resumen publicable como un blog, para de esa pieza de texto armar tweets, y todo eso visualizando cómo entiende de qué estamos hablando, cómo entiende el contexto, con lo cual tiene un enorme valor en términos de resumen y redacción de contenido. El siguiente ejemplo que quiero mostrarles tiene que ver con lo que llamé inspiración. Imaginemos que tenemos un cliente poco satisfecho. Lo que le dije es, escribe una lista de 20 preguntas que podría hacer a un cliente insatisfecho para entender la raíz de su insatisfacción. Y me arma una serie de preguntas, que insisto, los invito luego a revisarlas, que preguntan por la experiencia, preguntan por la velocidad del servicio, preguntan por la amabilidad, etc. Lo que los quiero invitar a pensar aquí es, yo cuando voy y leo las preguntas, todas me parecen intuitivas, pero quizás en el momento en el que necesito hacerlas, o necesito enviar un correo, o necesito preparar una reunión, quizás en ese momento no tengo toda la inspiración para pensar en las 20 cosas que debería preguntar. Con lo cual, creo que es una enorme fuente de inspiración y de hecho, como dice un amigo, colega, dice, es una gran herramienta para romper el problema de la hoja en blanco. O sea, yo en un segundo lo que tuve fueron 20 preguntas para hacerle a mi cliente para poder entender de la insatisfacción. Por supuesto que yo conozco mis productos, por supuesto que yo conozco mis servicios y que sé hablar con mis clientes para entender por qué no están satisfechos. Esto es una fuente adicional para enriquecer mi speech, enriquecer mis preguntas y enriquecer mi conversación. El siguiente ejemplo que quiero mostrarles de uso tiene que ver con el manejo de datos. Y para hablar del manejo de datos, creé en Excel datos aleatorios, datos random, creé 2 tablas con países y con un número asociado que le llamé ID1 y ID2. No tiene ningún valor específico, son datos random. Fíjense que en las dos planillas, en las 2 tablas, están los mismos países, pero están en un orden distinto. Entonces le dije a ChatGPT, le dije, dadas las siguientes 2 tablas, crea una tabla ordenada por país, sumando ID1 y ID2. Y lo que hice fue un copy and paste de las tablas, que fíjense que quedaron copiadas como un pedazo de texto, las 2 tablas que habíamos visto previamente. Bueno, esos 2 pedazos de texto, le dije que los ordenara por país y que los sumara, y ChatGPT logró entender el concepto de país a partir de los nombres, logró entender que esto es un número y que 2 números los puede sumar unos con otros, y a partir de eso creó la tabla que le dije y ordenó por país y a su vez sumó los valores. Y les puedo dar fe que los valores están correctamente sumados. Con lo cual, me parece importante situar, insisto, más allá del ejemplo anecdótico, el valor de cómo es capaz de entender la información que hay por detrás. De ese texto que yo le pasé, entendió que era una tabla, entendió que había un concepto de país y entendió que hacer la suma por país, entender cuál era el valor de un país determinado en cada una de las 2 de las tablas y sumarlo. Y sé que alguno de los que nos está viendo va a decir, está bien, pero yo esto lo sé hacer en Excel. Esto en Excel, por ejemplo, se hace con un VLOOKUP. De hecho, le pregunté, le dije, ¿qué fórmula podría usar en Excel para aplicar esta suma? Y efectivamente me dijo cómo podría hacerlo, cómo podría usar un VLOOKUP o cómo podría usar un SUMIF, y me puso la fórmula directamente para que yo pueda en mis planillas copiar
y poner la fórmula de Excel directamente en la planilla para ya automatizar ese proceso. Es capaz de interpretar una planilla, es capaz de generar, por ejemplo, las fórmulas para analizar una planilla, con lo cual tiene un enorme potencial en términos del manejo de datos. Un par de ejemplos más que quiero mostrarles. Bueno, el siguiente tiene que ver con el proceso de aprendizaje, y lo pienso en términos de la educación. Si venimos por un minuto aquí, le pedí para un tema específico, que personalmente es uno de mis temas de mayor interés, dije crear una agenda de estudio para el tema de patrones de diseño de software. No viene al caso el tema, lo que es interesante es ver qué es lo que arma. Lo primero que me arma es una agenda de estudio para la temática en particular, una agenda de estudio para la semana 1, para la semana 2, para la semana 3, para la semana 4 y para hasta una semana 4. Luego le dije, fíjense este detalle, le dije, sobre el mismo tema, escriba 3 preguntas, y acá les claro, yo acá tengo una cierta dualidad en la cual a veces le hablo de tú y a veces le hablo de usted. Es un tema que voy a tener que resolver de alguna otra forma, pero van a encontrar que a veces le hablo de tú y a veces le hablo de usted. Digo, sobre el mismo tema, escriba 3 preguntas de múltiple opción con una respuesta correcta y 4 respuestas incorrectas. Las respuestas deben estar etiquetadas de la A. Cada respuesta debe tener una explicación de por qué es correcta o por qué no es incorrecta. Y fíjense que me arma el formulario múltiple opción con las preguntas, con una correcta, con las otras incorrectas y con la explicación de por qué algunas son correctas y por qué otras son incorrectas. Aquí los quiero invitar a pensar, ¿esto aplica a este tema que acabo de poner o lo podría haber hecho respecto a una pregunta de filosofía o lo podría haber hecho respecto a un tema de finanzas? El potencial de cambio en la experiencia de aprendizaje, y por supuesto que es algo que lo vivo especialmente desde la universidad, o con mi hija en edad inicial, el potencial de impacto en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Fíjense que para alguien que está estudiando con un grupo de compañeros, por ejemplo, automáticamente tienen la posibilidad de autogenerarse preguntas para evaluarse dinámicamente, o para armarse un trivia y hacer una actividad lúdica entre los compañeros de estudio, en una jornada de estudio, entre los compañeros hacerse un trivia para poder hacerse preguntas entre ellos y saber si la respuesta es la correcta o no. Con lo cual creo que tiene una enorme oportunidad en términos del aprendizaje, tanto del aprendizaje formal como del aprendizaje informal. El siguiente ejemplo de uso que quiero compartirles es la generación de código. Se los quiero compartir de la siguiente forma. Voy a volver por un minuto aquí y voy a decir, fíjense que le dije, y se lo puse en inglés a propósito, ahora les voy a mostrar por qué, le puse que creara un juego, que escriba el código de una aplicación web, que sea un juego que lo que invite al jugador es a resolver problemas de matemática simple. Y lo siguiente que hizo fue escribirme, y aquí lo pueden ver, todo el código de ese juego que lo que presenta son desafíos de matemática simple. Luego le pedí que hiciera una modificación, porque pasaba que cuando ponía el resultado y apretaba Enter, no lo procesaba, tenía que ir y hacer un clic. Le pedí que hiciera una modificación, me hizo la modificación. Luego le dije que la hiciera un poco más complejo, y ahora les quiero mostrar a dónde quise llegar. Y luego lo que le dije fue, cambié de idioma y le dije, hacer una guía de pocos pasos para explicar a un niño de 7 años cómo utilizar el juego. Y aquí me hizo la guía como manual de usuario, llamémosle, bien sencillo y en español, de cómo utilizar el juego. Ahora, si vengo y se los muestro, este es el juego que creó corriendo, este es el código, lo que tengo a la izquierda es el código, simplemente quería mostrárselos un segundo funcionar. Este es el código que logré crear y hacer funcional sin saber una línea de código de cómo programar. Aquí tengo mi math game, me dice cuánto es 6 más 5, le digo que es 11, le digo submit y me dijo congratulations, porque yo de hecho le había pedido que me felicitara si hacía el ejercicio en forma correcta y le había dicho que cada vez que hiciera el ejercicio en forma correcta me agregase un quote de alguna persona célebre. Con lo cual, sin saber una línea de código, programé este pequeño juego para, por ejemplo, con un niño en edad escolar,
poder hacer una actividad lúdica para practicar ejercicios simples de matemática, sin saber una línea de código. El último ejemplo que quiero mostrarles de uso de ChatGPT, que lo quiero llevar al escenario del razonamiento. Y para eso voy a venir nuevamente aquí, y fíjense el planteo que le hice. Le dije, necesito coordinar una reunión para el próximo lunes, con Juan, María, Julio y Cecilia. Cecilia puede después de las 3:30, Julio puede entre las 2 y las 5, Juan solo puede de 3 a 3:30, María tiene flexibilidad horaria. Los invito a pensar en lo siguiente. Fíjense que los horarios, por ejemplo, no están expresados todos de la misma forma. En algunos casos le estoy diciendo que puede hasta tal hora, en otros casos le digo que tiene un rango horario, y en otros casos, como el de María, le digo que tiene flexibilidad, con lo cual tiene que lograr entender que flexibilidad quiere decir que puede en cualquier horario. La respuesta que me da, tengo una no muy buena noticia, que es la respuesta que me da es incorrecta. La respuesta que me da, que me dice que podría ser el lunes a las 3 de la tarde, es incorrecta porque Juan no podría participar en ese horario. Pero lo interesante es que esta pregunta se la hice a ChatGPT 3.5. Pero luego le hice la misma pregunta a ChatGPT 4.0. GPT 4.0 es la evolución 4 meses posterior. Y habiéndole hecho la misma pregunta a GPT 4.0, la respuesta que me da es perfecta, dado el desafío que le pusimos. Porque lo que me dice es que el horario ideal para coordinar la reunión es de 3 a 4, sabiendo que Juan va a poder participar solo media hora y que Cecilia va a poder participar la otra media hora. Y de hecho agarré y le dije, escribe el mail de invitación a la reunión explicando por qué elegimos esos horarios. Y me escribió el mail explicando la lógica de por qué ese era el mejor horario, dado que había 2 de las personas que no coincidían exactamente en el horario para poder participar de la reunión completa. Con lo cual lo que quiero traer con esto son 2 grandes mensajes. El primero es la capacidad de razonamiento para entender problemas complejos, planteándole el problema complejo, y por supuesto que muchas veces está el desafío de cómo se lo planteemos y de planteárselo en forma efectiva, pero al mismo tiempo, una vez que lo planteamos en forma efectiva, la capacidad para analizarnos y darnos una respuesta, y una respuesta en la que es capaz de explicar por qué eligió esa respuesta. Fíjense, cuando yo le pido el mail, lo que hace es explica por qué eligió esa respuesta. Lo segundo que quiero invitarlos a pensar, fíjense que yo les dije, la versión, la 3.5, que es la de noviembre, la respuesta era incorrecta. La versión 4 meses posterior, que es la de marzo, me dio una respuesta 100% correcta, dado el desafío que le planteamos. Con lo cual los invito a pensar en la enorme velocidad de evolución que viene junto con, llamémosle, este conjunto de tecnologías. Y esto me parece sumamente relevante también para entender el potencial, no solamente en la mirada del potencial hoy, sino de visualizar el potencial a 6 meses, visualizar el potencial a 1 año y entender que inclusive ciertos problemas que podamos entender que hoy no es sumamente efectivo en resolver, sí lo va a hacer en 6 meses, sí lo va a hacer en 1 año. Ahora, claramente no es perfecto, y es importante citar, algunas de las que llamaría imperfecciones que tenemos que tener presentes. El primero de ellos es que se equivoca, así como vimos en el ejemplo de 3.5, hay varios escenarios en los cuales se equivoca, con lo cual esto invoca nuestro sentido crítico, es decir, entender que la respuesta que nos da es un muy buen input para nosotros, pero no podemos asumir que la respuesta es perfecta y que la respuesta es tal cual lo que podemos utilizar. De hecho, técnicamente, o sea, es un concepto técnico de la forma en la que está desarrollado esto, se dice que alucina. Cuando se dice que alucina es cuando inventa cosas, pero las inventa con un nivel de convicción sumamente alto. Es capaz de defender una idea que inventó. Esto nuevamente invoca a nuestro sentido crítico y a entender que lo que nos da como resultado es un muy buen input para nosotros, pero que nosotros tenemos que digerir, analizar, validar y procesar. Alguna de las otras limitaciones es que ChatGPT está solamente provisto de información hasta el 2021,
Con lo cual, si nosotros le hacemos una pregunta que involucre información del 2022 o del 2023, no va a contar con información para darnos esa respuesta. Y la otra limitación es lo que podríamos llamar que no está conectado a Internet. Es decir, que nada de lo que nos está respondiendo es información que esté sacando, obteniendo en tiempo real de Internet. Pero entonces, habiendo hablado de ChatGPT, habiendo visto algunos ejemplos, déjenme expandir el potencial de ChatGPT como herramienta. Quizás varios de los que estamos aquí entendemos el concepto de API o de Application Programmable Interface. ¿Qué significa en términos simples? En términos simples significa cuando una aplicación es capaz de comunicarse en forma automática con otra aplicación. Es decir, una aplicación que es capaz de comunicarse con otra aplicación. Bueno, ChatGPT provee lo que se llama una API para que aplicaciones de terceros puedan conectarse directamente con ChatGPT. Voy a explicarlo con un ejemplo que creo que va a ser bien representativo. Salesforce es una de las plataformas de CRM más utilizadas en el mundo. Salesforce se integró con OpenAI a partir de estas APIs, a partir de estas APIs, es decir, se integró con GPT. ¿Para qué? Para que dentro de Salesforce a los agentes de venta se les prearmen en forma automática los mails de contactos para sus clientes. Es decir, Salesforce se conecta con ChatGPT para, utilizando la capacidad de ChatGPT, armar en forma personalizada los mails de contacto de sus agentes de venta, de los agentes de venta con los clientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es la combinación de dos herramientas. Es la capacidad de Salesforce con la inteligencia de ChatGPT para proveer una herramienta de productividad, en este caso para los agentes de venta. Enumeré aquí algunas de las aplicaciones o servicios que ya están integrados con ChatGPT, como por ejemplo Microsoft 365 Copilot, Snapchat, Bing, Notion, una plataforma ampliamente utilizada. Probablemente varios de los que están aquí conozcan y utilicen Notion, y de hecho me permite, déjenme mostrárselos un ejemplo muy sencillo. Pues, si tengo una hoja de Notion, Notion es una plataforma de colaboración. Si tengo una hoja de Notion como la que están viendo aquí adelante, y donde tengo listado en forma desordenada una cantidad de eventos, le puedo decir que crear una lista, le puedo decir crear una tabla de los eventos ordenados por fecha. Esto lo que está haciendo detrás es utilizando ChatGPT, utilizando GPT para analizar el texto que estaba aquí arriba y en base a eso crearme una tabla. Con lo cual, fíjense que llamémosle del texto desordenado, le puedo decir luego agregar el día de la semana que corresponda. Y fíjense, lo que está haciendo es analizando la información, analizó, entendió qué es una fecha, entendió cuál es la fecha, a partir de eso puso el día de la semana y lo armó en una tabla. Esto es Notion integrado, por detrás lo que hay es Notion integrado y utilizando ChatGPT. Con lo cual, ¿hacia dónde vamos? Y me parece bien relevante compartir esto con ustedes. ¿Hacia dónde vamos? Es a múltiples herramientas que por detrás integren la capacidad de analizar, procesar y generar texto. Bing, el buscador de Microsoft, que integra ChatGPT, de hecho, le agregó funcionalidad a ChatGPT de forma de que a la hora que le hago una pregunta, no solamente me genera una respuesta, sino que también me agrega links de referencia que me pueden ayudar a enriquecer la respuesta, con lo cual es la combinación de una respuesta generada más links de referencia. Los invito a probar luego, los invito a que se la anoten y a probar nuevo, que se descarguen en el celular o que la utilicen en la versión web, una herramienta que se llama Poe. Poe es una herramienta que integra múltiples chats. Así como está ChatGPT, hay otros proveedores de chat, como por ejemplo Claude, que es de una empresa que se llama Anthropic AI, con lo cual los invito a probar Poe. Poe es una forma de poder acceder, utilizar y probar múltiples proveedores, llamémosle de
de ChatGPT, o en realidad son múltiples proveedores de lo que se llaman Large Language Models. No me quiero poner en términos técnicos en este concepto, en este contexto, pero POE lo que me permite es acceder a múltiples chats y los puedo utilizar, como decía, desde el web o desde el celular. Ahora bien, hablamos de ChatGPT, hablamos de los usos, hablamos del potencial de integración de ChatGPT con múltiples herramientas, pero como dijimos al principio, el mundo de la inteligencia artificial generativa no es solamente de texto, con lo cual me parece importante situar al menos un escenario más, y ese es el de la generación de imágenes. Cuando hablamos de la generación de imágenes, o sea, de la inteligencia artificial generativa aplicada a las imágenes, tenemos una gran variedad de tecnologías disponibles para este contexto. Las dos, yo diría hoy las dos predominantes, son las dos primeras que enumeré aquí, Midjourney y Stable Diffusion. Déjenme compartirles algunos ejemplos de Midjourney en particular para centrarnos en una de ellas. Pero insisto que todas estas son relevantes y para aquellos que les interese el escenario de generación de imágenes, la recomendación es hacer su trabajo de research, de investigación en estas diferentes herramientas. Insisto, las dos predominantes y las dos más avanzadas hoy son Midjourney y Stable Diffusion. Siguiendo la lógica de lo que hablábamos previamente, en el cual decíamos, dado un prompt, o sea, dada una instrucción, hay una generación de contenido. Bueno, en este caso, con Midjourney le dije, cappuccino in a black mug on a black background. ¿Por qué lo hice en inglés? Aquí sí la generación de imágenes es bastante más efectiva en inglés que en español, con lo cual mi recomendación es hacerlo en inglés. Perfectamente pueden escribirlo en español, usar ChatGPT para pasarlo al inglés y a partir de eso usar el prompt para la generación de imagen. Quiero mostrar algunos ejemplos de generación de imágenes a partir de un prompt. Insisto, aquí lo que le dije era generar una taza negra. Ahora, lo que quiero invitarlos a pensar cuando vemos esto es en que esto nos sirve, y particularmente a alguien que diseña, le sirve enormemente como fuente de inspiración. Es decir, quien realiza trabajo de diseño gráfico perfectamente puede tomar una de estas tazas y utilizarla e incorporarla en una de sus piezas creativas, o puede simplemente tomar ideas de varias de estas para, a partir de las ideas que inspiró la tecnología, a partir de las ideas, realizar sus propias creaciones. Con lo cual insisto aquí en el punto de la relevancia de lo que genera como una herramienta y fuente de inspiración. Algunos ejemplos más que quiero compartir de creación de imágenes. Por ejemplo, en este caso, donde ya puse un texto bastante más largo, lo que le dije fue una imagen detallada de un estudiante de biotecnología, pero además lo que quiero remarcar es lo que les puse en amarillo, lo que marqué en amarillo, que es, le di información de qué tipo de foto, qué tipo de imagen esperaba, en base a qué tipo de máquina, qué tipo de cámara, qué tipo de resolución y qué tipo de formato de imagen. Con lo cual aquí, a quienes les interese este tema, pongo sobre la mesa el hecho de que hay todo un área de estudio que es cuál es la forma más efectiva de generar el prompt para que el resultado sea el esperado. Y ahí hay múltiples elementos que tenemos que especificar, además de la redacción de qué queremos, hay múltiples elementos que tenemos que especificar para ser efectivos en obtener el resultado que esperamos. Algún ejemplo más que quiero compartirles. Por ejemplo, aquí le dije un perro boxer teniendo una túnica blanca en una veterinaria. Le dije, el perro es el veterinario, le especifiqué la cámara. Y es importante decir que este perro no existe. Es decir, este perro es una creación. El perro nunca se puso la túnica, para decirlo de otra forma. Cada una de estas imágenes es una creación única con el propósito de servir o de responder al prompt que definimos previamente. Nuevamente, esto es algo que puedo tomar y que puedo utilizar como un elemento en una pieza de comunicación o que lo puedo utilizar como parte de un trabajo creativo más amplio. Y déjenme contarles por un segundo un ejemplo un poquito más lúdico, que es, tengo mi hija tiene 12 años y durante muchos años jugamos a crearnos historias con un personaje que le llamamos el ratoncito estudioso. Bueno,
nos sentamos por primera vez con Midjourney a crear visualmente el ratoncito estudioso. Ese ratoncito estudioso que nos habíamos imaginado y que nos habíamos creado una cantidad de historias, por primera vez pudimos ponerle, llamémosle, pudimos ponerle cara. Entonces utilizamos el prompt de decirle cute mouse, leyendo y estudiando en un árbol de la casa. ¿Pero por qué les muestro esto? Porque lo que les quiero contar es en el trabajo iterativo que uno puede realizar para ir mejorando y perfeccionando la imagen. Este fue el primer resultado que obtuvimos. Pero luego lo que le dijimos es que en realidad lo queríamos realista, en resolución de 8K, y que lo queríamos en formato 16:9. Con lo cual esta fue la segunda iteración del trabajo creativo. Y la tercera creación del trabajo iterativo fue, sentimos que este que estaba arriba a la derecha era el que más se identificaba con lo que era nuestra idea, entonces le dijimos que creara 4 versiones distintas de este que estaba arriba a la derecha. Y aquí creó las 4 versiones en base a ese que estaba arriba a la derecha. Lo que los invito a pensar aquí es en la democratización del acceso a la creación de diseño. Mis capacidades enormemente limitadas en el diseño gráfico me hubieran hecho imposible crear esto. Sin embargo, en un proceso iterativo y en conjunto con mi hija y haciendo algunas pocas descripciones, logramos crear y ponerle imagen a este personaje. Insisto, en un proceso iterativo en el cual podemos, no es solamente la primera imagen que genera, sino las sucesivas generaciones de imágenes. Imaginemos el enorme potencial que hay aquí en términos de creatividad y de inspiración. El último ejemplo visual que quiero mostrarles es, le dije a ChatGPT que escribiera una detallada descripción de una habitación en Nueva York, con ciertos colores, con ciertas vistas, o sea, lo hice con ChatGPT. ChatGPT me devolvió esta detallada descripción de una habitación en un edificio de Nueva York. Y luego lo que le dije es, tomé este texto, se lo di a Midjourney y le pedí a Midjourney que modelase, o sea, que generase las imágenes en base a esa descripción, y esta es las 4 imágenes que obtuve. Fíjense lo interesante de esto, como fuente de inspiración, por ejemplo, en el mundo de diseño de interiores. Probablemente nadie va a buscar diseñar exactamente el dormitorio así, pero cualquier diseñador de interiores puede utilizar esto como una herramienta para amplificar su imaginación, para amplificar su creatividad. Y puede decir, nunca se me hubiera ocurrido una ventana de esta forma, o no se me hubiera ocurrido la lámpara aquí, o no se me hubiera ocurrido esta combinación de colores, o no se me hubiera ocurrido los sillones dispuestos de esta forma. Nuevamente, invito a pensar en la generación, el resultado de la generación como una herramienta de inspiración. Y el último ejemplo visual que quiero mostrarles es de una herramienta que se llama Playground AI, la pueden ir todos luego a probar. Y déjenme mostrarles el videito que generé para mostrarles esto. Lo que dije es, a la herramienta le cargué la foto de un auto que todos podemos ver como roja, y fíjense aquí, donde estoy señalando con el mouse, lo que le dije es que cambie el color del auto a azul. Procesa la imagen y lo que me va a generar es el mismo auto cambiado a color azul. Por supuesto que alguien que sepa de Adobe Photoshop, por ejemplo, es capaz de hacer esto. Pero con mis limitadas capacidades de diseño gráfico que cité previamente, me hubiera sido extremadamente complejo. Si no, fíjense que aquí yo simplemente con una instrucción de texto diciéndole que cambie el color a azul, cambie el color del auto a azul, entendió que era el auto, entendió qué parte del auto tiene que cambiar de color, porque si se fijan, no pintó los vidrios de azul, no pintó las cubiertas de azul, sino que solamente cambió el color de la pintura. Y con este ejemplo lo que quiero traerles es el cómo vamos a visualizar, y esto definitivamente es algo hacia donde vamos en términos de las múltiples herramientas que utilizamos, es a que la interfaz de muchos sistemas deje de estar basado en tener que hacer una cantidad de clics para resolver una tarea y pasar a poder decirle, por ejemplo, a una planilla de Excel, en lugar de tener que hacer una cantidad de clics para modificar una tabla, el poder decirle en formato de texto, incorporame la suma en la tabla, y que automáticamente me crea la suma en la tabla. O decirle, créame una gráfica de barras con la información de la tabla, y que automáticamente me cree la tabla
la gráfica de barras en base a la tabla. Con lo cual estamos en un momento también de cambio en la forma en la cual interactuamos con la tecnología. Tanto Microsoft como Google anunciaron esto que acabo de describir previamente, de poder interactuar con las herramientas de ofimática en un formato descriptivo y no solamente en base a clics. Bien, ya en la parte final, y antes de pasar a preguntas y respuestas, me parece importante y responsable citar que existen una cantidad de herramientas y de tecnologías desarrolladas en el mundo de la inteligencia artificial generativa y donde desde el año pasado hasta hoy el desarrollo ha sido exponencial. Claramente el más visible ha sido ChatGPT, claramente los más visibles en la generación de imágenes han sido Midjourney y Stable Diffusion, pero tecnologías como por ejemplo GitHub Copilot, para aquellos que estén en el mundo de la tecnología, como herramienta para generar código, es decir, código programable, o herramientas como por ejemplo Runway, que es una herramienta de generación de videos en base a un prompt. Bueno, es sumamente amplio la disponibilidad de tecnologías, todas en una etapa de desarrollo, pero todo al mismo tiempo todas en una etapa de desarrollo diría, en un nivel de evolución sumamente rápido. Me parece responsable citar, antes de pasar a las preguntas, algunos desafíos. Hay una cantidad de desafíos no resueltos. El desafío de la propiedad intelectual, el ratoncito que diseñamos, la propiedad intelectual es nuestra porque nosotros pusimos el prompt, la propiedad intelectual es de Midjourney que lo generó, o la propiedad intelectual es de aquellos que construyeron las miles de imágenes con las cuales Midjourney se inspiró para generarnos el ratoncito. Ese claramente es un aspecto aún no resuelto, ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista legal y de propiedad intelectual. La tecnología también trae como riesgo la generación de fakes. Probablemente todos habrán visto hace algunos días las fotos del Papa con una campera blanca, fotos que en realidad no existían, pero la calidad de las imágenes que se generan son nos hacen susceptibles de creer que ciertas imágenes son reales cuando en realidad no lo son. Los sesgos también son parte de los riesgos, es decir, muchas de las respuestas, tanto en texto o de las imágenes creadas, están influenciadas por sesgos históricos que tenemos culturalmente, dado que la tecnología está entrenada en base a nuestros textos, a nuestros libros y a nuestras imágenes. Todos nuestros sesgos históricos de alguna forma están también reflejados en las imágenes. También es parte de los desafíos el convivir con que se equivoca. Lo cité previamente, pero la importancia del sentido crítico y la importancia de validar los resultados. Y obviamente es parte también de los desafíos el hecho de que hay una enorme cantidad de tareas que van a ser automatizadas. Y aquí es parte del desafío de entender cómo nos reconvertimos como trabajadores, como profesionales, cómo nos enfocamos en aquellos aspectos donde realmente generamos el diferencial por encima de aquellas tareas que son automatizadas. Y ahora sí, ya para cerrar, creo, y el mensaje que me parece sumamente efectivo es la tecnología como un copiloto, la tecnología como una herramienta. Fíjense que debo haber mencionado una gran cantidad de veces el concepto de amplificar nuestras capacidades, el concepto de utilizar estas diferentes herramientas como forma de alimentar nuestra inspiración y nuestra creatividad, de incrementar nuestra productividad. Y en muchos casos, de democratizar el acceso a ciertas capacidades, como el ejemplo que mostré de poder modificar una imagen, de poder realizar un trabajo de diseño gráfico sin ser un especialista en diseño gráfico, o del haber generado código para una aplicación sin ser programador. Con lo cual creo que hay un enorme también potencial de democratización del acceso a ciertas capacidades. Habiendo dicho esto, era parte de lo que quería compartir, y si les parece bien, voy a pasar a abrir las preguntas y respuestas para responder las preguntas que se fueron generando.
Y desde ya digo que quedo a disposición si alguien me quiere enviar alguna consulta adicional o quiere que le envíe más información de alguno de los escenarios, productos o tecnologías que mencionamos, encantado que me contacten y encantado de responderles. Entonces voy a pasar a leer las preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas dice si la inteligencia artificial puede tomar algún tipo de decisión, de acción, aparte de razonar. La respuesta es sí. Es decir, hay ciertos escenarios de conectar, por ejemplo, un ChatGPT con un robot físico, para que el razonamiento de ChatGPT sea el que guíe al robot para realizar una actividad u otra, y por ejemplo, en base a lo que el robot ve, sea el prompt que se le genera a ChatGPT y ChatGPT en base a eso le dé una instrucción. Con lo cual la respuesta concreta es sí, puede haber escenarios de toma de acciones. Pregunta Franco si la aplicación POE es free o paga. POE es gratuita. Hay algunos de los chats que están adentro de POE que son pagos, pero POE como tal es gratuita y tiene varios de los chats gratuitos. Estoy leyendo la siguiente pregunta. Bueno, está la pregunta de Cristian de si podemos sentirnos amenazados por este nivel de inteligencia. A ver, y hay una gran conversación respecto a esto, respecto a cuál es la amenaza real. La realidad es, en el estado de desarrollo de la tecnología hoy, no es una amenaza real. La sensación de amenaza se genera por la velocidad a la cual viene evolucionando. Pero me parece importante decir que, por ejemplo, en ChatGPT, eso que, digamos, lo que percibimos, de hecho hay una discusión filosófica respecto a qué es inteligencia, pero ya déjenme ponerlo de esta forma, todo aquello que percibimos como inteligencia en ChatGPT, en realidad es la capacidad de analizar un enorme volumen de información y de entender cuál es la mejor respuesta en base a la probabilidad de la estadística analizando miles de millones de datos, cuál es la mejor respuesta que me puede dar. Entonces, en concreto, frente a la pregunta es, hoy no es una amenaza, sí hay toda una discusión respecto a cómo evolucione, y por supuesto que también, esta es una frase media repetida, pero como toda tecnología con un enorme potencial, utilizada para un mal uso, tiene un impacto negativo. Si yo utilizo ChatGPT para generar textos que me permitan generar mejor spam, o para generar textos que me permitan generar en forma más efectiva phishing para robar cuentas de mail, bueno, es un uso posible. De la versión 3.5 a la 4 mejoró el tipo de filtros para evitar esos tipos de escenarios, pero la realidad que esa es parte de las amenazas. Pregunta luego Sebastián, si así como el surgimiento de los celulares nos hizo dejar de recordar los números de teléfonos, y el surgimiento de ChatGPT puede llegar a generar que anular alguna de nuestras capacidades por depender demasiado de la tecnología. Por ejemplo, si podemos empezar a perder nuestra capacidad de inspiración o de creatividad porque pasamos a depender mucho de ChatGPT. Bueno, creo que hay un riesgo de descansarnos de sobremanera en la tecnología. En el estado actual, estoy convencido que, en el estado actual y en la línea de desarrollo actual, estoy convencido que el nivel de desarrollo lleva a que sea un alimento y sea una fuente de inspiración y de creatividad para lo que nosotros terminamos construyendo. Pero claramente hay un riesgo, porque fíjense, le voy a llevar un ejemplo bien claro. Fíjense el siguiente riesgo. Si yo soy un estudiante Aragán, yo hoy le puedo dar a ChatGPT un documento de 20 páginas y pedirle que me lo resuma en 300 caracteres. Y el gran riesgo que tiene eso es la falsa sensación de aprendizaje, porque puedo sentir que me quedo con ese párrafo de 300 caracteres y con eso ya estoy hecho, pero en realidad lo que va a haber pasado es que, obviamente, de 20 páginas a 300 caracteres, me perdí una enorme cantidad de valor, de contenido y de aprendizaje.
Surge también la pregunta de a María Alejandra, que le preocupa el tema de las imágenes y videos falsos y de los riesgos que hay asociados. Definitivamente hay riesgos en cuanto a delitos asociados a eso, hay riesgos respecto a que veamos un video de una persona hablando y que en realidad no podamos creer, no tengamos 100% de certeza si es esa persona la que dijo eso o en realidad es un video artificial. Ese es un enorme desafío hoy por resolver, donde parece que un escenario posible sea que solamente podemos definitivamente creer cuando tenemos la persona delante física, porque realmente la calidad del video, pero como lo cité en los desafíos, es de los, vuelvo a ser reiterativo, de los desafíos aún no resueltos. Se hace la pregunta también de si está autorizado el uso para uso corporativo. Cada una de estas herramientas hoy es parte del uso del día a día de muchas empresas, hay varias con las que estoy vinculado, es parte del uso para la generación de contenidos, para la generación de imágenes, particularmente, y lo cito porque lo hicimos público, con el grupo Young & Rubicam en Uruguay, hicimos un trabajo de capacitación del 100% de las personas para maximizar el uso, justamente con el objetivo de amplificar las capacidades y la productividad de las personas en base al uso de este tipo de tecnologías. Surge la pregunta de Ana de si Prompt es una herramienta gratuita. En realidad recordemos que Prompt es el concepto. Las herramientas que utilizamos y que vimos fueron ChatGPT y Midjourney. Midjourney, como herramienta de generación de imágenes, tiene un cierto nivel de uso gratuito y luego hay que pasar a la versión paga. Dado que estamos tiempo, y me parece importante para ser respetuosos con todos, les propongo cerrar por aquí, y lo que les ofrezco es a todos aquellos que no tengan contestadas sus preguntas, si me las quieren hacer llegar por correo, tienen mi compromiso de responder el 100% de las preguntas, así como decía también, quienes quieran información adicional y quieran hacerme llegar el pedido, encantado de responderles también. Laura, me parece que estás hablando, pero no te estamos escuchando. Ahí, gracias. Le agradecemos a todos su participación, especialmente a vos, Eduardo, y al cierre de la sesión les aparecerá una muy breve encuesta y le agradecemos que la puedan completar para continuar agregando valor a nuestros eventos. Muchas gracias y nos reencontramos en el próximo evento junto a toda la comunidad business. Muchas gracias y encantado de haber participado. Gracias a todos.